Deportes en Radio Libertad. Muy buenos días y bienvenidos a Deportes en Libertad. Muy buenos días, Guillo. Buenos días, don Eric Gutiérrez. Vamos a hablar de la Copa del Rey porque ayer se jugó la primera semifinal, la primera ida de las semifinales de la Copa del Rey que se la llevó la Real Sociedad. Sí, es la primera semifinal, pero no hay nada decidido todavía. Todavía no. O sea, un resultado de 0-1 pues deja las cosas todavía muy abiertas. Cierto, la Real Sociedad gana en condición de visitante, la Real Sociedad se adelanta en el marcador, tiene que cerrar en casa, va a ver cómo llegan porque es que todavía falta prácticamente casi un mes para el partido de vuelta. Cualquier cosa puede pasar en este mes. Lo cierto es que la Real Sociedad ganó con ese gol de Turrientes en el minuto 63. Los dirigidos por Rino Matarazzo continúan en su buena racha de inicios de este 2026. Suman más victorias, suman más partidos sin perder. Ahora es este derbi, ¿no?, contra el Athletic Club en el estadio de San Mamés. Un derbi en el que la Real Sociedad fue más, sobre todo en el segundo tiempo. Y el Athletic de Bilbao pues continúa, ¿no?, con esa mala racha. Le faltó mucha contundencia a los dirigidos por Ernesto Valverde. El marcador es corto, lo que decíamos, por lo cual queda la llave abierta, pero al Athletic le tocará remontar en Anoeta. Le tocará remontar en condición de visitante, ¿no? En condición de visitante en el estadio de la Real, por lo cual la cosa se le pone un poco difícil a los dirigidos por Ernesto Valverde. Durante el partido hubo polémica, no fue ajeno a las polémicas de este partido, pues hubo una acción en la cual Laporte, defensa del Athletic de Bilbao, toca el balón con la mano. Para mí es mano. El árbitro dice que no es mano, le dice que desde el VAR le afirman que la mano estaba más cercana al cuerpo que la otra, por lo cual no es una mano punible. A mí esto que me lo expliquen, pero así lo explicó el colegiado a Iñaki Williams. Que al principio nos ha comentado que lo iban a revisar y cuando el VAR le ha llamado nos ha dicho que la mano que le da es la que más cerca tiene del cuerpo y la tiene prácticamente pegada y que no era punible pitar ese tipo de penaltis. Yo creo que al final este árbitro es un grandísimo árbitro, tiene personalidad, el VAR ha estado muy bien y yo creo que ha sido lo justo. Martínez, Eric me estaba diciendo aquí fuera de micrófonos que para él no es penalti, para mí es penalti, son diferentes versiones. Lo cierto es que la explicación que da es una explicación un poco extraña, ¿no? Como la mano más cercana al cuerpo. Claro, yo puedo tener las dos manos así, una más cercana al cuerpo que la otra, moviendo la otra, y eso yo creo que no exime de que sea penalti. Pero bueno, al final termina llevándose el partido la Real Sociedad. Recordemos, el partido de vuelta se jugará la primera semana de marzo en el estadio de la Real Sociedad. Y hoy comienza la semifinal en la que se enfrentarán el Atlético de Madrid y el Barcelona. Es que como son los de Athletic, a veces se complica. Sí, efectivamente. Hoy en el Metropolitano a las 9 de la noche empieza esa ida de las semifinales de la Copa del Rey entre los dos equipos favoritos, ¿no?, a ganar esta competición. Sí. El Barcelona llega con una racha muy sólida. Hay que decir que ha ganado todos sus partidos excepto uno de los últimos 18. Por cierto, perdió contra la Real Sociedad en un partido que de 100 veces ganas 99, pero oye, esa una ese partido lo mereció ganar el Barcelona. Totalmente. Entonces viene con muy buena racha y por eso le han preguntado a Flick también, porque viene en buena racha ganando también partidos en Copa del Rey, pero en Copa del Rey no se ha enfrentado contra ningún equipo de primera. Y le han preguntado a Flick sobre este tema. Le escuchamos. Durante el camino hasta estas semifinales, el Barça, que todavía no ha tenido que enfrentarse a ningún equipo de primera, ¿qué opina de aquellos que desmerecen o le quieren quitar un poco de valor a esa clasificación por no haberse enfrentado todavía a ningún equipo de primera? Gracias. Ask Real Madrid. Contundente respuesta, Se ¿no? la dejaron votando. Se la dejaron votando al final. Real Madrid, al final, claro, evidentemente dice preguntar al Real Madrid porque se enfrentaron contra el Albacete, que gana el FC Barcelona. Entonces, pues bueno, no se ha enfrentado a ninguno, pero el Madrid, uno de los últimos en la tabla de segunda, ¿no? Totalmente. En ese momento, además, todavía más hundido. Por parte del Atlético de Madrid, viene con resultados un poquito regulares. Hay que decir que en su mejor partido de los últimos 6 es ese partido contra el Betis en cuartos de final, que gana 0-5 y solo ha ganado 2 de los últimos 6 contra el Betis, en ese que acabamos de comentar, y contra Mallorca, 3-0 en el Metropolitano. En el partido de esta temporada entre los dos equipos ganó 3-1 el FC Barcelona, en este caso en el Camp Nou. Recordemos que remontó un gol de Alejandro Baena en la primera parte. El año pasado ya se enfrentaron en semifinales, en la ida quedaron 4-4, dos grandes partidos, por cierto, 4-4, y en la vuelta 2-4. Sobre este partido le han preguntado a Simeone y qué espera de él. Escuchamos. Bueno, no sé cómo lo vivimos la vida, pero yo fe tengo siempre, no mañana.
Tengo fe en todo lo que hago, en todo lo que genero, en todo lo que me pasa, y en mi vida vivo de esa manera, teniendo fe. Y evidentemente creo que es un rasgo que lo hemos logrado transmitir al Atlético de Madrid, y evidentemente nuestra gente también tiene fe de toda la vida, no desde que llegué yo, de toda la vida. El Atlético de Madrid y Simeone tienen fe. Los que no van a tener fe son las bajas y los lesionados de este partido. El Atlético de Madrid, Pablo Barrios y Johnny Cardoso no van a estar. Veremos cómo se cierra ese centro del campo. Quizá Mendoza, quizá Griezmann. Se está hablando también de que podría jugar ahí. El que vuelve es Nico González. Por parte del Barça tiene muchos problemas en la banda izquierda. No van a estar ni Rafinha ni Marcus Rashford, que tienen problemas físicos. Además de ellos, pues evidentemente no va a estar Pedri, ni Gavi, ni Christensen, que llevan unas cuantas semanas de baja. Algunos meses, véase Gavi y Christensen. Nos deja la duda de cómo van a reorganizar los dos equipos esos centros del campo, porque igual Olmo tiene que jugar a la izquierda. Bueno, hablaremos de ello en la tertulia. Ahora nos vamos también al fútbol, pero al Real Madrid. ¿Por qué? Pues porque se dio un fallo histórico. Se cierra la Superliga. Es una decisión histórica, ¿no? Un acuerdo histórico. Recordemos que ayer conocíamos por la tarde que el Real Madrid, la UEFA y la EFC, anteriormente ECA, llegaron a un acuerdo. Este acuerdo, ¿qué es lo que hace? Este acuerdo congela la vía judicial en la demanda que el Madrid tenía lista para presentar por daños, perjuicios y lucro cesante, gracias a las sentencias favorables a la Superliga, tanto en la justicia española como en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. De esta manera, el club español estaría dispuesto a renunciar a la reclamación de aproximadamente 4.500 millones de euros y firma la paz tanto con la UEFA como con la ECA. ¿A cambio de qué? ¿Esto qué beneficio podría traer para el Real Madrid? Recordemos que esto es un preacuerdo y todavía no se ha materializado en negro sobre blanco, pero bueno, el Madrid podría tener el beneficio de cambios en la forma de la explotación del negocio del fútbol europeo en favor de los clubes, lo que venía siendo uno de los propósitos de la Superliga desde sus inicios, la manera de llevar el contenido a los aficionados y posibles cambios en la gobernanza del fútbol europeo. Por su parte, la UEFA mantiene el statu quo y pues puede traer el fin de la Superliga, cosa que amenazaba, ¿no?, la hegemonía de la UEFA en el fútbol europeo. A22 lleva casi 2 años negociando con la UEFA, eso lo conocíamos de manera muy discreta, y el Real Madrid llevaba algunos meses negociando con la EFC. Por eso el año pasado, a finales del año pasado, vimos cómo la cuenta del Real Madrid felicitó al Khelaifi por ganar la Copa Intercontinental, y también al Paris Saint-Germain. Una cuenta del Real Madrid que no felicita a Cristiano Ronaldo en su cumpleaños, pero que sí felicita a Nasser Al-Khelaifi. Eso ya daba un poco de sospechas de que se estaban dando algunos pasos. El comunicado expresa que dicho entendimiento entre las partes se hace por el bien del fútbol europeo y para mejorar la experiencia de los aficionados mediante la tecnología. UEFA, hay que decirlo, pretende explotar la transmisión en streaming de sus competiciones a partir del año 2027 hasta el año 2033, y consideran que la plataforma Unify de A22 puede ser un buen aliado para este propósito. Y ahora la pregunta es, ¿quién pierde y quién gana con este acuerdo que se firma? Es cierto que podría ser el final de la Superliga, una Superliga que nunca se ha llegado a materializar, pero que aún así está negociando y está poniendo a la UEFA contra la espada y la pared con ciertas decisiones judiciales que les da pues poder de negociación. Y por eso yo creo que Al-Khelaifi, presidente del Paris Saint-Germain y de la EFC, en declaraciones a Marca ayer dijo: el que hoy crea que Florentino Pérez ha perdido es un estúpido. Palabras de Al-Khelaifi. Lo decimos así y nos vamos ahora a hablar de baloncesto. La Euroliga, que viene siendo una Superliga que sí se materializó. Efectivamente, la Euroliga, muy bien hilado, Guillo, la verdad me ha gustado. Jornada 28 de la Euroliga. Hoy juegan Valencia Basket y Fútbol Club Barcelona. Mañana jugarán Real Madrid y Baskonia. Pero vamos con los partidos de hoy. Hoy juega, como digo, el Valencia Basket a las 8:30 contra el Lyon Villaurban. Juegan tercero contra último. Hay que decir que es muy favorito el Valencia, además jugando en casa. Ha ganado 11 de sus 13 partidos en casa en esta Euroliga, y además es el que más puntos promedia en esta Euroliga, con 90,7 por partido. Es verdad que no viene con una buena racha, ha perdido algunos partidos, perdió ese último partido 87-90 contra Juventud Badalona, también su último partido contra el Anadolu Efes 90-107, pero bueno, intentará ganar este partido y volver a la senda de la victoria. Por parte del Barça, hay que decir que también juega contra uno de los peores equipos de la competición, contra el Paris Basketball, cuarto contra el 18º, cuarto el Barcelona, 18º el Paris Basketball, y vienen en una racha no tan buena.
buena. Perdió contra el Fenerbahce en ese último partido, no, perdón, ese penúltimo partido en Euroliga, a pesar de que ganó contra el Baskonia, que también está sufriendo en esta Euroliga, en ese último partido europeo. Veremos si los dos equipos consiguen ganar en Europa. Esperemos que sí. Nos vamos ahora a los Juegos Olímpicos para terminar las noticias, porque hay bastante polémica, ¿no? Unos Juegos Olímpicos que han traído muchas noticias fuera de lo deportivo, y esta es otra polémica que se abre dentro de este escenario. El corredor ucraniano de la disciplina de skeleton, Vladislav Geraskevich, espero haberlo dicho bien, ha abandonado los Juegos Olímpicos. Esta noticia de última hora, precisamente por la negativa del Comité Olímpico Internacional a usar su casco de memoria. ¿Qué es este casco de memoria? Es un casco que lleva a este deportista con los nombres de deportistas ucranianos que han fallecido en la invasión de Rusia a Ucrania. El corredor desafió la prohibición del Comité Olímpico Internacional al entrenar ayer con ese casco puesto. El atleta había asegurado que estaba dispuesto a ser descalificado de la competencia antes de renunciar al homenaje a sus compañeros. Bueno, recordemos que el Comité Olímpico Internacional se basa para esta prohibición en el artículo, específicamente en la regla 50 del Comité Olímpico Internacional, de demostración o propaganda política, religiosa o racial. Pues bueno, al final se acogen a un reglamento, son estrictos, en este caso con el deportista ucraniano, y ha abandonado la competición. Yo creo que con esto cerramos y le damos paso a Pedro Pablo Parrado en su sección Balón Parrado. Buenos y deportivos días por la mañanita, amigos de Deportes en Libertad. Y colorín colorado, el cuento de la Superliga se acabó. Lo intentó Florentino, pero le dejaron tirado, solo ante el peligro. El último en marcharse en abandonarlo fue Laporta, el Barcelona, incomprensiblemente después de haberlo ayudado económicamente, como le ayudó Florentino a Laporta para salir de la situación en la que estaba sumergido, no ya deportivamente, pero sí económicamente. Y al final deja la presidencia, se presenta a la reelección y abandona el barco de la Superliga. Inicialmente, el primero fue el Atlético de Madrid. Gil Marín se mete en la ECA, vicepresidente con Al-Khelaifi, y abandona la Superliga. Y antes, los equipos ingleses, los equipos italianos, todos dejaron solo a Florentino, que ganó en la justicia europea. Le dijeron y le dieron la razón de que la UEFA no podía ser un monopolio como es y debería dejar paso a otras alternativas y a otras competiciones. Al final, solo es mejor firmar un buen acuerdo que terminar económicamente en la cuneta. Perdona, de alguna forma, la demanda millonaria de 4.000 millones y firma un acuerdo a tres bandas, donde el Madrid sigue siendo predominante en muchos acuerdos para nuevas competiciones europeas. Eso sí, Europa en paz. El fútbol, bueno para Europa. Pierde Florentino, pero gana en salud y en respuestas positivas del madridismo. Eso gana porque los arbitrajes son el brazo armado de la UEFA. Hay que tener el ojo bien abierto. ¿Cómo deja ahí la puntillita, Parrado? Sí. O sea, Parrado nos conoce para que nosotros empecemos aquí a hablar. Te conoce más, más a ti que a mí, de los arbitrajes. Pero no, pero hoy es momento de paz. Estamos en paz porque se firma la paz en la Superliga, y la paz nos trae a hablar de lo local, de la Copa del Rey. De la guerra entre los dos bandos. Aquí, entre dos bandos, Atlético de Madrid y Barcelona. Yo soy aquí el mediador de paz. Tengo aquí a mi izquierda y saludo a Natalia Fernández. Hola. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Y también ahora el visitante, a don Eric Gutiérrez del Fútbol Club Barcelona. Yo vengo aquí siendo el árbitro, ¿no? Vengo a escuchar. ¿Cómo? Que diga Natalia qué espera del partido. Yo vengo a escuchar y bueno, ya daré cátedra después. Venga, pues un partidazo. Bien, hasta ahí bien. Vamos bien, sí. bien. Va a Todos de ser acuerdo. un partidazo entre un Barça muy bueno y un Atleti que es una incógnita. ¿Qué nos vamos a encontrar hoy? No lo sabemos. Esa es la pregunta. En Yo un incógnita no. O sea, bueno, ahora hablaré. En un ambiente bastante bueno de final, porque se espera un llenazo en el Metropolitano, con la afición volcada. Además, como viene siendo habitual en las citas importantes, hay una quedada para recibir a los jugadores. Entonces, en ese punto yo creo que un plus más para este equipo. Sí que es verdad que ambos llegan con bajas importantes, porque el Atleti pierde a Barrios, pero bueno, el Barça también tiene ahí 3 bajas importantes y bueno, todo dependerá de cómo quiera salir el Atleti. Yo estoy de acuerdo en que es una incógnita porque tenemos un Atlético de Madrid que la última semana golea 0-5 al Betis y después en casa pierde contra el Betis.
Claro, hay varios factores. A lo mejor la alineación que usó el Betis en ese momento no fue la misma que usó en el partido de Liga. El terreno de juego de la Cartuja no es igual al terreno de juego como está en este momento en el Estadio Metropolitano. Yo creo que ahora ese terreno de juego va a afectar tanto al Atlético de Madrid como al FC Barcelona, que ellos también se fijan mucho en eso, ¿no? Sí, yo creo que incluso más al Barça, que históricamente siempre ha dependido mucho del juego, siempre se ha quejado mucho de cuando los terrenos de juegos estaban en mal estado. A ver, es que para mí el partido contra el Betis es más la excepción que la norma. Creo que estamos viendo, sobre todo en las últimas semanas, un Atlético de Madrid pobre en cuanto a juego, yo no tengo ningún problema en decirlo, pobre en cuanto a juego. Creo que ese partido es, como digo, la excepción. El partido del Mallorca también creo que está bien, jugando en Metropolitano contra uno de los peores equipos de la Liga, también está bien, pero al final no es la misma exigencia. Y yo creo que si el equipo no se llamase Atlético de Madrid, no se jugase en el Metropolitano y fuesen los mismos jugadores del Elche jugando contra el Barcelona, creo que el Barcelona vendría como muy, muy, muy favorito. Pero se llama Atlético de Madrid y se juega en el Metropolitano. Y yo creo que hay que tener claro que si el Atlético de Madrid quiere cambiar su temporada, si varios jugadores quieren cambiar su temporada, véase Julián Álvarez, véase el resto de prácticamente jugadores, porque Barrios no va a estar, que era uno de los pocos que estaba bien, creo que es el momento para darle la vuelta. Entonces, siendo el Atlético de Madrid, sí que espero otra cara, ¿no? Como hemos hablado muchas veces de esos partidos, esos derbis entre Real Madrid y Atlético de Madrid, que da igual cómo estén, siempre juegan bien, ¿no? Pero hay que cuestionar un poco el factor metropolitano, porque en los últimos partidos en el Metropolitano Atlético de Madrid perdió contra el Bodo Glimt y también perdió contra el Betis. Sí, pero es que hoy el partido es una final. Es la final, yo creo, de la final. Y lo saben todos. Estamos a 2 partidos de una final y 2 partidos y uno se juega en casa. Ese factor cancha, ese factor campo, hay que explotarlo al máximo y yo creo que tanto afición como los propios jugadores saben lo que se juegan. Lo dice nuestro Julio López Peña, que es un atlético de pro. Ahí desde el control dice, si nosotros perdemos, pues ya nos vamos a vacaciones prácticamente. O sea, por eso es que es una final. Se lo juegan prácticamente todo el Atlético de Madrid en ese partido. Es que yo nunca he entendido. Sí, en esta semifinal yo nunca... Bueno, en este primer partido no, porque después vas al Camp Nou, es más complicado. Creo que el Atlético de Madrid sabe que tiene que sacar un buen resultado. Veas un buen resultado, un 1-0, Quiero decir, no creo que el Atlético de Madrid piense meterle 3-0 al Barcelona, que igual sí, pero vamos, a lo que voy es que yo creo que este Atlético de Madrid me ha sorprendido muchos años el no poner toda la carne en el asador por la Copa, porque creo que es una competición que el Atlético de Madrid podría haber ganado varios años, no lo ha hecho, y veas este año con la Liga, evidentemente ya perdidísima, y la Champions con pocas opciones. Pues yo creo que la Copa es la competición en la que se tiene que centrar, y hoy es el día D a la hora H. Y bueno, yo hago un llamamiento. Julián, si quieres aparecer, pues hoy es el día, ¿no? No sé cómo verá Natalia Julián, pero si quiere un día estar, tiene que ser hoy. Sí. Sí, pero bueno, también tenemos a otros que también pueden suplir... El nigeriano igual. Ese bajón de Julián, pero sí, está claro, hoy es una cita importante y para ello tienen que estar los mejores en las mejores condiciones. Y si Julián quiere aparecer, yo creo que hoy es el momento idóneo, además, para rebatir esas palabritas. Hay polémica con Julián, ¿no? Porque salió Ronald Araujo diciendo que Julián es uno de los mejores jugadores del mundo y que debería estar en uno de los mejores equipos del mundo como el Barcelona. Y eso parece que no ha sentado nada bien en el vestuario del Atlético de Madrid. Pero a mí no me pica. Os quiero decir, a mí eso, es cierto que él quiera barrer para su casa. Julián Álvarez está en un momento pésimo, pero es un jugador top. Entonces, que un jugador del Barcelona diga que quiera a los mejores en su equipo, porque va a sentar mal, ¿no? Además, calienta un poco la previa. Yo creo que por el hecho de mencionar uno de los mejores equipos del mundo, siendo el Atlético también uno de ellos, ¿no? Sí, pero yo creo que, a ver, todos tenemos claro que el Atlético en España, evidentemente lo es, pero bueno, a nivel, o bueno, creo que lo va a intentar ser, ¿no? No en España ya digo que lo es, pero en Europa lo va a intentar ser con este cambio de propiedad, con estos fichajes que parece que van a llegar la próxima temporada, el fichaje de Julián. Yo creo que pues están como subiendo de ese nivel, pero bueno, yo creo que todavía hay un escalón entre los dos equipos y a eso se refiere Araujo. A ver, Julián, el tema ya no es, o sea, para mí esto no es más cuestión de lo que ha dicho Araujo ahora, sino que este tema de Julián ya lleva demasiado tiempo, incluso alimentado, yo creo, por el entorno de Julián. Entonces, eso es lo que a mí me cabrearía como Atlético de, oye, si vas a querer salir, dilo. Y si no, sal y dilo. Pero también. Yo creo también alimentado por situaciones de mercado que se han presentado históricamente entre Barcelona y Atlético de Madrid. El tema Villa, el tema Suárez, Turán, Griezmann, que terminó yendo al Barcelona. Volviendo Turán, después. Sí. Sí, pero tú decías, tiene que salir y desmentirlo, ¿no? O sea, si no se quiere ir,
Si cada vez que un Pero no jugador, alimentarlo, pero cada no vez que alimentarlo, haya es que- un rumor tenga que salir un jugador a desmentirlo, no, que se hable todo lo que se tenga que hablar y luego cuando llegue junio, pues ya se hablará, pero de momento ahora lo que no tiene que hacer Julián es decir, pues sí, me quiero ir, pues no me quiero ir, no hay que entrar en ese juego. Pero es que yo creo que es el entorno de Julián el que alimenta estos rumores, sinceramente. Yo creo que vienen de su entorno más que de lejos. Si fuese otra cosa, no. Pero que es que creo que vienen de él mismo. O sea, no de él, pero vamos, el entorno cercano ya sabemos que es como son los futbolistas. Y veremos en qué resulta esta novela, porque se parece que se está convirtiendo de pronto en un culebrón. Lo que sí veremos mañana es el resultado entre ese Atlético de Madrid-Barcelona, que ojalá nos den una gran semifinal como la del año pasado, ¿no? Recordemos ese gran 4-4 y también la victoria del Barça en el Estadio Metropolitano. Bueno, gran partido. Mañana lo comentaremos en Deportes en Libertad. Deportes